La próxima semana, futbolistas de Nacional y Wanderers deberán declarar ante la justicia por los incidentes que se generaron el domingo pasado en el partido disputado en el Parque Viera por la sexta fecha del torneo Apertura. El fiscal del caso, Fernando Romano, pidió videos y fotos de los incidentes con el objetivo de identificar a los responsables. Estamos hablando del mismo fiscal que, por ejemplo, en diciembre citó a declarar a dirigentes de Nacional y de Peñarol porque aparecieron en algunos videos entonando cánticos violentos. ¿Qué puede pasar esta vez? ¿Qué es lo que se busca? De eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza, Lado B. El fiscal de flagrancia, Fernando Romano, citó a declarar jugadores de Nacional y Wanderers por los incidentes registrados el domingo pasado en el Parque Viera por la sexta fecha del torneo Apertura. Romano pidió a la policía identificar a los jugadores, incluso suplentes, y cuerpo técnico que participaron del altercado. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia y filmaciones de la transmisión televisiva, así como también fotos de reporteros gráficos. Este material forma parte de la investigación. Los incidentes ocurrieron en la cancha cuando el jugador de Wanderers, Diego Hernández, festejó frente a la hinchada tricolor, lo que llevó a que fuera expulsado y a que varios jugadores rivales reaccionaran por su gesto. Luego, la situación desencadenó en un tumulto entre la mayoría de los futbolistas. Al finalizar el partido, Hernández pidió disculpas y explicó que su celebración fue para el fotógrafo de los albinegros. Los jugadores iban a ser citados para este martes, pero la organización del partido de Uruguay por eliminatorias ante Perú de mañana jueves en el Estadio Centenario llevó a postergar las convocatorias para la próxima semana. Romano es el fiscal que citó al plantel y a dirigentes de Peñarol y Nacional por videos que fueron viralizados en diciembre de 2021, en el que se los veía entonando cánticos violentos. En esa ocasión, la causa fue archivada. Y precisamente con el fiscal Fernando Romano vamos a hablar de este tema. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Lado B. Gracias a ustedes por haberme invitado. ¿Estaba mirando el partido? ¿Cómo se enteró de esto que acabamos de repasar? Al final, o sea, prendo el partido del final y cuando justamente hacía el gol nacional, me quedé por los comentarios de los periodistas y bueno, vi cuando finaliza todo el resumen y ahí vi todos los hechos. ¿Y qué sintió cuando lo vio, cuando se encontró con esas imágenes en la primera impresión? Bueno, sentí la misma impotencia que sentí en diciembre, o sea, el hecho de ver nuevamente una situación de violencia en el deporte. Además estaba de turno, casualmente, terminé mi turno el domingo. Y visto lo que, bueno, todos los televidentes o los parciales que fueron al estadio de Wanderers vieron, me dio lugar a decir que correspondía a mi intervención nuevamente. Se está investigando, ¿no? En el tema, ¿cuántas personas se identificó? ¿Cuántos jugadores están identificados? En principio 6. En principio 6, ¿son 3 de cada uno? Sí. Ajá. ¿Y se puede dar que aparezcan más todavía? Todavía estamos recolectando evidencia. Además de los 6 jugadores van a ir algún testigo, van a ir todo el cuerpo arbitral y también pedimos el informe confidencial que hace el árbitro a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso cuando termina el partido, que el árbitro declara lo que vio, ¿no? Sí. Esto está previsto que los jugadores sean citados la semana próxima. Sí. ¿Y qué se busca con esto precisamente? Con esto y con todo el contexto que se dio desde diciembre. Yo creo que como sociedad hemos normalizado la violencia en el deporte como algo natural, como algo propio de todos los parciales que van al estadio, cantando canciones que están festejando muertes. Creo que no solamente la gente que se conoce como barra canta esas canciones, sino que hemos visto miles de parciales cantando esa canción. Pero que la sociedad no puede normalizar hechos de violencia y como miembro de la comunidad me siento afectado. Mi trabajo, ser fiscal, me obliga a tomar decisiones y en este caso, más allá de que algunas personas puedan no estar de acuerdo, puedan pensar de que hay hechos mucho más importantes, cosas que yo no lo niego, pienso que normalizar el tema de la violencia sería, a juicio mío, sería para la comunidad que vivimos, sería muy triste, más allá de la violencia que se está viviendo, ¿no? A otro nivel. ¿Se puede tomar esto como un llamado de atención, un tirón de orejas? Bueno, lo que hicimos en diciembre fue un mensaje. Recordemos, ¿no? Lo mencionábamos recién, lo veíamos en el tape. En diciembre, con los festejos de Peñarol y alguna situación similar que se dio en Nacional, se viralizaron algunos videos en los que se ve a los dirigentes de los dos
cantando, ¿no? Canciones violentas que festejan muertes. En ese caso, usted citó a declarar a futbolistas de Peñarol, pero dirigentes de los dos. En ese caso, no pasó a mayores, más allá de que después reconocieron el error las dos partes y fue también como un llamado de atención. ¿Esto va en esa misma línea? Puede ser que vaya en la misma línea. Todavía no hemos tomado la decisión, tenemos que ver las imágenes, pero seguramente vayan en la misma línea. En diciembre los videos que se viralizaron el sábado, justamente el día que Nacional estaba realizando las elecciones, a mí me impactaron fundamentalmente los que empezaron a trascender en horas de la tarde y que incluso llegó algún dirigente de Nacional, en ese entonces el presidente saliente, a hacer una dura crítica por esos cánticos. Y de noche veo que cuando termina la elección del Club Nacional de Fútbol, veo al mismo dirigente con otros dirigentes cantando canciones también agresivas. Eso me influyó, creo que determinó un poco decir, bueno, esto me parece que alguien tiene que intervenir. Ahí intervení de oficio, hablé con el fiscal general o el fiscal de corte, expresándole lo que iba a hacer. Más allá de mi independencia técnica, creía que era conveniente informar. Y bueno, así sucedió. Convoqué al presidente de Peñarol como investigado, a jugadores de Peñarol, al cuerpo técnico que iba como testigo y también al director deportivo. En enero se sucedieron otros hechos, mucho más violentos, como la muerte tanto del hincha de Nacional como del pibe hincha de Peñarol. Estamos hablando del episodio de Sí, los incidentes que se dio en la Feria de Reyes. Exactamente. Y después un joven que murió cuando iba en bicicleta en el barrio de La Unión. Que nunca había concurrido a Que un no tenía estadio. vínculo con el que era hincha, pero no iba al estadio habitualmente. Ninguno. ¿No? Bueno, la violencia siguió permanente porque en el mes de enero tenemos el partido de Peñarol Nacional en Maldonado, cuando muchos actores habían manifestado que no era conveniente jugarlo, a pesar de eso se jugó, por intereses económicos, creo yo. Y sin embargo tuvimos ese desenlace de jugador de fútbol de Peñarol, profesional, que trató de ingresar un arma 9 milímetros, una Glock, a un barra de Peñarol que todavía la fiscal del caso, que es la doctora Carolina Dín, está investigando. No quiero pensar lo que hubiera sucedido si se hubiera entregado esa arma a manos de algún barra. No sé si dentro del estadio, pero sí fuera del estadio. No soy futurólogo, pero considero que hechos graves hubieran ocurrido. Entonces, por lo tanto, creo que normalizar todas estas situaciones, como la estamos normalizando, creo que a una sociedad le hace mucho mal. Y entiendo de que, bueno, que alguien, en este caso fui yo, otros compañeros han intervenido en casos importantes de fútbol. Bueno, son mensajes que se van dando. La lista, yo le llamaría, no me gusta decirle la lista gris que lleva la Asociación Uruguaya de Fútbol, de las personas que no ingresan a la misma. Bueno, se está nutriendo semanalmente con personas que siguen realizando cánticos fuera de lugar, con personas que ya no tanto en el fútbol, sino en el básquetbol, están llevando banderas alusivas a la muerte. Por ejemplo, otro día en un partido de Nacional con otro equipo llevaron banderas alusivas a la muerte de 3 hinchas de Peñarol. La de Fiorito fue una, la del pibe de enero también. Y también en el clásico que se jugó en el Campeón del Siglo había una bandera en la tribuna Cataldi, donde se mostraba un skate partido, haciendo referencia a la barra del skate, ¿no? Que es la barra de Nacional, que participó aparentemente no, que participó en la muerte de Fiorito en Santa Lucía. Ahora, de diciembre, de ese episodio que mencionábamos recién con la citación de los dirigentes, a hoy, marzo, 23 de marzo, hemos repasado un montón de episodios de violencia, que no frena, está claro que no frena. No. Este partido del domingo corresponde a la 6ª fecha del torneo de apertura, el primer torneo del año, está todo recién empezando, no es una etapa de definición, los grandes de hecho empezaron mal, no están ni peleando el primer lugar. ¿Eso pesó el momento del campeonato, decir, bueno, intentemos mandar una señal ahora antes de que esto se pueda poner peor en una etapa de definición? Sí, yo creo que dentro del contexto de lo que usted señala en cuanto al tema de si esto pesó, sí, seguramente pesó, porque como usted señaló, estamos en la 6ª fecha. Llegar con este grado de violencia y que además va a ir en aumento, si cuando se define el campeonato o se define el ascenso, seguramente si esta situación no se atempera, no baja, seguramente lleguemos a hechos de violencia mucho más importantes que los vividos en el Viera. Yo utilizo un poco el ejemplo, el Parque Viera, como en este partido que jugó Nacional Wanderers, o el partido que jugó Peñarol Danubio en el Jardín del Hipódromo.
¿qué separaba a las tribunas, a los hinchas de los parciales de Nacional de la cancha? Prácticamente nada. En el partido de Penal Danubio tampoco lo separaba prácticamente nada. Y, por ejemplo, tenemos el partido que sucedió en México entre Querétaro y Atlas. O sea, no precisamos viajar, hacer un viaje en el tiempo para llegar a lo que pasó con los hooligans en el partido de Liverpool y el equipo italiano en el año 89, ¿no? O sea, con la cantidad de 97 muertos, ¿no? En México sucedió algo trágico, donde hubieron más de 20 muertos, más allá de que la prensa no lo quiso señalar y afirmar, porque creo que se ocultó el número real de muertos que existieron, pero no digo que vaya a suceder acá, digo que se está caminando, se está transitando por caminos peligrosos. ¿Y qué explicación le encuentra la violencia en el deporte acá en Uruguay? Bueno, yo estaba leyendo tal vez en Inglaterra los hooligans se sentían como grupos muy unidos y que, bueno, que podían hacer muchos desmanes, podían pelearse con los equipos contrarios. Yo creo que lo que sucedía en Inglaterra se puede trasladar perfectamente acá. Creo que los padrinos que tiene el fútbol, lo que tenía el fútbol en Inglaterra, acá también existen o existían. Padrinos quiero llamar que gente que le daba entrada, gente que facilitaba el ingreso al estadio de los Barras, como también le daban dinero, o sea, podrá ser por temor, podrá ser por estados de presión o por presiones que le hacen a los dirigentes o a algún parcial o incluso a los jugadores, porque quiero creer de que al jugador de fútbol de Chapacase, que vivió un año prácticamente sin jugar al fútbol, se vinculó muy mal, se rodeó muy mal y también fue presionado. Eso me parece a mí, es un punto que yo evidentemente no está en mi investigación, pero en la personalidad de él, que tuve la oportunidad de entrevistarme con él en diciembre, me dio la sensación de que era una persona sumamente frágil e influenciable. Es más, él sacó una foto cuando estaba antes de ingresar a la Fiscalía, que fue comentada en un ascensor junto con otro jugador de Peñarol, que previamente antes de ingresar, unos minutos previos a ingresar a hablar conmigo, ¿no? Una foto que creo que fue bastante infeliz para el momento que el señor Chapacase estaba viviendo. ¿Se tiene en cuenta eso a la hora de juzgar este caso o una persona en general? Porque usted dice, el futbolista, una persona frágil, en el fútbol les queda claro que hay un montón de intereses que rodean a la pelota, más allá del juego en sí, más allá del jugador, del hincha. Hay dirigentes, hay intereses comerciales, no solo en Uruguay, en el mundo. En ese caso, a la hora de evaluar la actitud o lo que hizo el futbolista, ¿se tiene en cuenta todo lo que hay alrededor? Y cuando valoramos esto se tiene que tener en cuenta. O sea, evidentemente los intereses en el fútbol son muy, muy potentes, aquí o en la China. Los intereses en el fútbol son económicos y así lo demostró la FIFA, fijando un mundial en Qatar. Lo que pasó después el FIFA Gate demuestra claramente de que se hizo toda esa investigación de parte de Estados Unidos y los cuerpos de inteligencia policial, en virtud de que ese mundial no le tocaba a Estados Unidos. O sea que Estados Unidos, por lo menos lo que me representa a mí, es que tuvo mucho poder como para voltear al presidente de la FIFA en ese momento y ordenar un poco la casa a juicio de ellos, ¿no? Uh-huh. Creo que los intereses van mucho más allá. El fútbol local nuestro también tiene intereses, tenemos intereses de la televisión, intereses económicos, intereses de representantes, que en su momento algún representante fue Barra también. O sea que hay muchos intereses en juego, intereses de los jugadores. Creo que habría mucho para hacer. Y no es que falte voluntad política, yo no estoy hablando. Y tal vez faltan recursos como para ingresar a una investigación más profunda. Bueno, ese es un detalle interesante, porque con todos estos elementos y actores complejos que tiene el fútbol, la pregunta es cómo se combate la violencia, porque no parece ser sencillo de ir y agarrar al hincha que grita o dice algo en la tribuna o sancionar a los jugadores que se pelean dentro de la cancha, porque va mucho más allá del tema del juego en sí, ¿no? Seguramente. Nosotros sabemos que no movemos la aguja no se mueve, o se mueve muy poco, pero por algo había que empezar. Creo que en el caso personal y en mi cargo, entendí que tenía la responsabilidad de no seguir normalizando situaciones de violencia, tanto de cánticos como de situaciones de violencia en las tribunas,
que se viven. Bueno, la ley de violencia en el deporte castiga el insulto, castiga el agravio antes, durante y después del partido. O sea que incluso en las afueras de los... Y la ley en realidad no tiene pena, no tiene sanción penal. La única sanción penal que podemos ir es al artículo 323 bis del Código Penal, donde habla así de cuando los protagonistas, partícipes o parciales puedan suscitarse alguna situación de riña, como eventualmente podría ser este caso, ¿no? Ujú. Bueno, justamente, ¿no? Con este caso que estamos analizando y que veíamos en imágenes, la Comisión de Disciplina de la AUF no sanciona al futbolista de Wanderers, que es el que genera todo este lío, ¿no? Porque él hace el gol, lo veíamos, festeja, baila frente a la tribuna nacional. Si es expulsado, tiene la tarjeta roja automática que no le permitirá jugar el próximo fin de semana, pero la historia queda ahí, porque el código de ética de la AUF no contempla este caso de provocación. ¿Habría que revisar eso, por ejemplo? Discutir internamente, bueno, ¿qué pasa cuando un jugador comete un acto de indisciplina de este estilo? Hay ingreso en un lugar donde no soy partícipe, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol. La AUF le tiene que dar los espacios que tiendan a modificar algunas cosas. Le puedo decir que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un reglamento muy, muy actualizado, que incluso se compara con el de la FIFA, porque además se nutre del de la FIFA y se nutre de la Conmebol, y tal vez sea hasta más exhausto. Creo que sí que se tienen que modificar algunas cosas. Por ejemplo, cuando Peñarol sucedió en diciembre los cantos, fue sancionado económicamente. Yo no quiero decir algo que me equivoque, pero la información que tengo que fue la primera vez que se multa un equipo de fútbol por cánticos agraviantes y que estaban festejando muertes. Pero la multa fue bastante irrisoria, o sea, no llegó a ascender a más de 50.000 pesos. Creo que ese es un camino a modificar, pero será la Asociación Uruguaya de Fútbol quien tenga la voz, los clubes, que son los integrantes de la misma, y los dirigentes, ¿no? Ujú. Sí, en ese partido también, después de ese tumulto que veíamos, el árbitro expulsó a 2 futbolistas. 3. Claro, en ese momento a Jonathan Rodríguez, a Rolón de Wanderers y después a Marichal de Nacional en el último gol también por generar, bueno, tener algunos gestos frente a la tribuna de Wanderers. ¿Piensa que pudo haber sido algún expulsado más también por lo que vio? No es que él lo quiera poner en el rol del juez, del árbitro del partido, pero según lo que vio Me está poniendo en el rol del árbitro. Y no sé, estaba de espaldas el árbitro. No me quiero justificarlo. Yo creo que si hubiera sido el juez, Echaba más de uno. Creo que hubieran quedado 7 jugadores por cada equipo. Bueno, era un poco más grande la cosa. Usted es futbolero, me mencionaba recién fuera. ¿Jugó al fútbol? Sí, pero llegué a jugar en la liga universitaria. Bueno, pero bien, es una liga importante. Sí, pero en la B. En la B, bueno, En la igual, B. pero entró a una cancha, jugó. Sí, jugué. ¿Pasó alguna vez por una situación de estas? Sí, pasé, sí. ¿Y cómo lo resolvió? Mal, muy mal. O sea, pero era otro contexto. Es lo mismo que era otro contexto, pero éramos 2 equipos. O sea, yo no me voy a justificar. O sea, la actitud es reprochable, la que participé cuando estaba en la Universidad de la República, cuando estaba en un equipo de la facultad, que además salió campeón. Y tuvimos un episodio similar a este. Un tumulto. Tumulto, sí. Una batalla campal. No terminó ¿No en llegó a batalla eso? campal, no llegó. Pero igual hubieron golpes, algunos golpes hubieron. Creo que estuvo muy mal, o sea, analizado. No era profesional, hay una diferencia. Hay violencia igual, de todos modos. No, estamos de acuerdo, sí. Hay violencia y evidentemente uno la puede reprochar. Me la reprocho haciendo un análisis histórico, ya pasó. Y bueno, me puedo reprochar lo que sucedió. ¿Lo sancionaron al equipo usted en ese momento o no? Sí, nos sacaron del campeonato. ¿Lo sacaron del campeonato? Nos sacaron del campeonato, sí. O sea que hubo una sanción importante. ¿Y si el fiscal de turno lo citaba a declarar en ese momento? En ¿Qué le ese decía? momento, el fiscal de turno, el juez de turno en todo caso, porque estábamos en otro código. Otro código. En otro código y no había policías cercanos. Seguramente si el juez de turno nos hubiera citado o en flagrancia nos hubieran agarrado, la policía nos hubiera llevado. Bien. Fiscal, le propongo sumar otra voz importante también en esta historia, porque tenemos en contacto al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que gentilmente nos cede estos minutos para hablar del tema. Ignacio, gracias por acompañarnos en Lado B. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Saludos al fiscal Romano y los demás compañeros que están por ahí. Bueno, Muchas gracias. en este caso, ¿cómo viste lo que pasó el fin de semana? ¿Cómo estás analizando esta situación de que los jugadores van a tener que ir a declarar la próxima semana? ¿Qué te generó todo esto? Bueno, antes que nada, estaba viendo el partido. Creo que fue un partido excelente, un partido emocionante, electrizante, que tuvo una cantidad de condimentos que habitualmente el fútbol nos ofrece, con el condimento ahora de la aplicación del VAR y la posibilidad de las revisiones en cancha de las cuestiones que el árbitro en principio o no ve o tiene dificultad para apreciar, y es una segunda oportunidad. Creo que en este caso la herramienta trabajó muy bien. En segundo lugar, entendemos que el árbitro en el campo tuvo esa posibilidad de revisar esa aglomeración, esas escaramuzas, esos idas y vueltas que hubo en campo, y procedió disciplinariamente en campo con las expulsiones, con las tarjetas amarillas, y posteriormente en el confidencial hubo una expresión de lo que allí observó, aparte de lo que fue un informe del veedor del partido que pasa naturalmente a la comisión de disciplina. Al pasar a la comisión de disciplina, allí están las codificaciones que están previstas en el Código Disciplinario, valga la redundancia, y el Tribunal de Disciplina actúa en función de las mismas. Nosotros, en este sentido, no queremos agregar mucho más que eso, pues hay una actuación de la justicia hoy, hay una actuación del Tribunal de Penas sobre la cual nosotros no podemos expresarnos, no podemos hacer comentarios, y ponemos a disposición de lo que son los órganos competentes toda la información y toda la colaboración que está a nuestro alcance. Lo cierto es que no es una situación habitual de partido, no es una cuestión que podamos decir es natural, pero hay actuaciones que exceden a nuestra competencia. Bien, en ese sentido, Ignacio, desde la AUF, ¿qué tipo de colaboración se puede brindar para, por ejemplo, tratar de evitar este tipo de situaciones a futuro? Entendemos lo que decís, ¿no? Que es una situación de juego que a veces se va de las manos, pero desde la AUF mismo, quizás hablando con los dirigentes, con los técnicos, con los propios jugadores, pensando en el futuro para evitar este tipo de situaciones, ¿qué herramientas tienen ustedes? Mirá, yo creo que el otro día, después del conflicto de los árbitros, que tuvimos la posibilidad también a los 48 horas de tener una reunión con el fiscal Romano, se creó un muy buen ámbito de diálogo, una mesa multipartita donde todas las partes estuvieron representadas, expresando sus pareceres, se dio un muy buen intercambio, y en ese sentido lo que te puedo afirmar es que algunas de las consideraciones que surgieron de esa reunión se aplicaron muy bien en el partido, porque tuve la oportunidad de escuchar el diálogo con la prensa del futbolista que originalmente, haciendo el gol, generó las reacciones. Tuve la oportunidad de escuchar dirigentes de ambas instituciones y yo creo que los comentarios fueron muy medidos. Hubo referencias a este diálogo que se está teniendo y hubo arrepentimiento rápidamente en el caso del futbolista, que expresó la vinculación de lo que realizó a la adrenalina del juego, lo mismo que otros en cancha. Creo que son situaciones que pueden suceder o han sucedido, no hay que naturalizar, pero las pulsaciones muchas veces nos juegan una mala pasada, cuando fundamentalmente a los actores directos, ¿m?, que en campo están disputando la brega. Y creo que lo que hemos conversado con la Mutual, lo que hemos conversado con los futbolistas, sirve también. Sí, te escuchamos, Nacho.
Ah, perdón, porque había un ruido ambiente. No, te decía que a través de las charlas que estamos sosteniendo de forma muy fluida con la Mutual de Futbolistas, con la Gremial de Entrenadores y con los Bien. demás Nacho, actores del te tengo fútbol. que frenar porque empieza la conferencia de prensa del presidente de la República y de hecho vamos a transmitir en vivo desde allí, desde Torre Ejecutiva. Te mandamos un abrazo grande. Gracias al fiscal también. Muchas Y gracias. ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana a las 8 de la noche. Gracias.